Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para las exparejas y las relaciones ocultas. Bueno, mis corazones, pues vamos a comenzar con este vídeo para los ex y para las relaciones ocultas. Comenzamos con Aries y tu ex. Vamos a ver qué va a suceder, Aries, con tu ex. Este tipo de lectura ya sabéis que me gusta que la apliquéis a relaciones que hace poco, digamos, se han roto, ¿no? Mira, Aries, ahora mismo posiblemente no tengas nada claro de que si esta persona quiere o no quiere estar. Posiblemente lo haya hecho así o no te esté dejando nada claro, ¿no? Las próximas comunicaciones que tú tendrás con esta persona te darán a entender ya cosas más claras, ¿bien? Cosas más claras como que tiene que tomar decisiones, Aries, como que tiene que tomar decisiones. Yo te voy a decir algo, no te puedo hablar de una ruptura aquí definitiva, yo no te puedo hablar de eso. Te puedo hablar de una persona que tiene muchos altibajos porque hay alguien más en su vida. Y es una persona con la cual pasa bastante tiempo, pero me extraña mucho la situación que tiene esta persona también. A ver, no es que me extrañe, es que dudo mucho que esa persona le pueda dar a tu ex una estabilidad. Como que esa persona tendría que tomar también sus decisiones. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries. ¿Y tú es? Vamos a ver. Comportamientos bastante, digamos, infantiles, comportamientos raros, no te dice la verdad, es una persona que no te va a venir con la verdad, o sea, toda la información que tú tengas, la tienes del exterior. Esta persona no te deja nada claro, Aries. Entonces yo te puedo decir que todavía no está terminada totalmente lo que es la relación. No está terminada. También te voy a decir una cosa, no te puedo hablar de un regreso rotundo tampoco con esta persona. Yo lo que veo aquí son encuentros como amigos, algo más que amigos, evidentemente, pero no como estabais antes, por lo menos en este tiempo que está saliendo aquí. Aries, vamos a seguimos con los Aries que estáis en relación oculta. Vamos a ver, Aries, que estáis en relación oculta. Vamos a ver cómo están las energías. Muchos altibajos entre vosotros. Ahora no quiero, ahora sí quiero, ahora sigo, ahora no sigo. Mira, esta persona dice que va a haber una distancia entre vosotros física. Bien, una distancia física. No sé si es que esta persona está fuera, está de viaje o algo de eso, ¿no? Dice, pero que tu relación con esta persona... Dice, tú quieres cambiar la relación. Tú quieres cambiar esta historia, o sea, estás poniendo de tu parte por cambiar esta historia. Pero está complicado, dicen, porque esta persona, en esta relación, en la oficial, vamos a decir, si se toman decisiones serán tomadas por la parte engañada, en este caso. ¿Vale? No por la parte de la persona con la cual tú estás. Entonces deberías, si quieres estar con esta persona de forma oficial, dice, tendrá que pasar un tiempo. También te voy a decir algo, entre vosotros dos, podría haber un embarazo, los que podáis tener hijos. Podría haber un embarazo, pero que también te voy a decir algo en toda esta historia. No es la persona de tu vida realmente. No es la persona de tu vida. O sea, tú puedes estar un tiempo con esta persona, un tiempo considerable con esta persona, pero realmente no es la persona de tu vida. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, vamos a ver los sentimientos de esta persona. Aries, que estáis en relación oculta. Yo no digo que no tenga sentimientos, yo lo que digo que es egoísta,
a la hora de demostrar, a la hora de sentir, a la hora de... Mira, no se puede querer a dos personas a la vez, no. A una persona la quieres de una forma y a otra de otra, pero amar a dos personas a la vez, eso es imposible. Eso es lo que se quiere hacer creer esta persona. Se lo quiere hacer creer. No es que sea así, es que se lo quiere hacer creer. Entonces tiene una atracción y un sentimiento hacia ti, pero tampoco quiere soltar lo que tiene. Entonces se autoengaña a sí mismo o a sí misma. ¿Hay sentimientos? Sí, a su forma, a su manera. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Tauro y tú es. Vamos a ver, Tauro y tú es, cómo están las energías, qué va a pasar en este tiempo. Tauro, ¿qué pasó en un viaje, en un desplazamiento? Algo pasó. A raíz de un viaje hay cosas que aquí cambiaron en esta historia, por lo que yo veo aquí. Entonces es cuando realmente nos damos cuenta que algo está sucediendo, que algo ha cambiado. Entonces, a ver, mira, Aries, yo te voy a decir una cosa. Definitivamente, dice... Y será por cosa de los dos, no por cosa de la otra parte. Dice, llegará un momento en el que ya os alejéis, Tauro, te he dicho Aries antes, perdona, Tauro, llegará un momento en el cual os alejéis ya definitivamente y toméis hagáis una separación ya más clara, más contundente, ¿no, Tauro? Entonces, dicen que todo lo que se esté alargando ahora no es para un final feliz realmente, no es para una vuelta. Entonces aquí tiene que pasar una serie de cosas para que tú también, Tauro, por tu parte, decidas o te des cuenta, en este caso, de que no te lleva a nada, y que lo mejor es que cada uno, digamos, coja su camino. Porque mira, Tauro, yo no veo una demostración de sentimiento aquí a lo largo de tu relación. Yo no veo aquí algo que tú merezcas. Entonces, ¿cómo pensar volver para estar como estaba antes? Y es algo que tu interior realmente te va a decir. No, es que si vuelves vas a estar como estabas antes. Vamos a seguir. Tauro. Tauro, y tú es. Vamos a ver qué más. Luego también te voy a decir una cosa, Tauro. No tenéis la misma forma de pensar a la hora de valores, pero es que no os parecéis en nada. Nada. Y esto también es un eslabón importante aquí, para que tú, cuando llegue el momento, digas no. Porque tienes que atar muchos cabos todavía, Tauro, en esta historia. Vamos a seguimos con los Tauro que estáis en relación oculta. Tauro, que estáis en relación oculta. Vamos a ver. Os voy a decir algo, Tauro. Esta relación se podría descubrir dentro de muy poco. Esta relación oculta. Dicen, esto está a punto de descubrirse. Y si esto se descubre, va a haber cambios inesperados. Inesperados. Entonces vamos a ver si esos cambios inesperados serían positivos para ti o no. Vamos a verlo. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, que estáis en relación oculta. Vamos a ver, cambios que se aproximan a raíz de que esta relación salga a la luz.
Dicen que a esta persona le costaría mucho coger un camino o tomar una decisión. Le costaría mucho. No te puedo hablar todavía de una relación tuya con esta persona normal. No te puedo hablar de una relación normal en este caso. Dicen que esta persona, a la hora de ese momento de la puesta a la verdad, a la realidad, cuando esto se descubre, no va a actuar o no va a llevar a cabo lo que en su momento dijo. Eso es lo que dicen, pero que ya depende de ti, Tauro, si tú quieres seguir con esta historia o no. Aquí ya decides tú, también te lo digo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimos, vamos a seguir con nuestro queridísimo Géminis. Y tú es, vamos a ver, Géminis y tú es. Géminis, conversaciones que ha tenido tu ex durante tiempo, conversaciones clandestinas con una persona de su pasado. Si tú me preguntas a mí, Géminis, que si vas a volver con esta persona, te puedo decir que sí, que puedes volver. Pero que el destino vuestro, todavía tiene que dar muchas vueltas. Todavía tiene que dar muchas vueltas. Y que aquí todavía tienen que pasar cosas y que plantearte tú si de verdad es la persona que quieres a tu lado o no. Géminis. Porque esta persona tiene una debilidad hacia alguien del pasado. Y sale clarísimamente. Y tu ex, vamos a ver qué más. ¿Qué más tiene el tarot para vosotros, Géminis? Si ves, mira, Géminis, aquí hablan de ese arreglo entre vosotros dos, pero también habla de que en un futuro podría volverse a repetir la misma historia, lo que hemos hablado antes, cierta debilidad hacia una persona en concreto del pasado, que es muy difícil que esa persona se aleje rotundamente de vuestra vida, pero bueno, os puede pasar, Géminis. Vamos a seguimos con los Géminis que estáis en relación oculta. Vamos a ver, Géminis que estáis en relación oculta, está habiendo ahora mismo un estancamiento en esta historia, en esta relación, estancamiento que, bueno, se va a reanudar vuestra comunicación y demás, pero porque lo vas a provocar tú, Géminis, ¿no? Pero también llega esta provocación tuya y este presionar tuyo. Es cierto que ya va a poner a la persona a tomar decisiones y va a salir la verdad de si de verdad lo que te dijo era cierto o no era cierto. Si de verdad quiere estar contigo o formaba todo parte de la conquista. Vamos a ver qué más. Géminis. Vamos a ver, Géminis, que estáis en relación oculta. Yo os voy a decir una cosa, Géminis. Puedes poner a prueba a esta persona. Creo que lo estás pensando ya, el poner a prueba a esta persona. Y antes de dar un paso muy importante con esta persona, Géminis, te diría que pusieras esa prueba antes de, porque a lo mejor ese paso importante te vincularía a esa persona de por vida y yo no sé si tú estarías dispuesto o no. Bien, vamos a seguimos con nuestro queridísimo Cáncer. Cáncer y tú es. Vamos a ver. Cáncer, ¿cómo están las energías? Bueno, puedo decir, Cáncer, a día de hoy que se van a reanudar las comunicaciones entre vosotros. Pero fíjate, Cáncer, qué curioso. Tú antes eras la pareja de esta persona y vas a pasar a ser la que está o el que está en la clandestinidad. Y esa es la sensación que a ti te va a dar en esas comunicaciones. Vamos, que oculta algo, que te quiere ocultar. Vamos a ver qué más, Cáncer.
Están las cartas revoltosas hoy. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Comunicaciones que te darán lugar a pensar una vuelta, pero no es una vuelta normal. En un principio no es una vuelta normal. Dice, tienes que darle tiempo a esto, por lo menos 2 meses así. Y yo no sé, Cáncer, si tú estarás dispuesto a estar 2 meses oculto o qué. Ya me contarás. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, con tu relación oculta. Vamos a ver, Cáncer, y tu relación oculta. Yo puedo hablarte ahora mismo, Cáncer, que tenéis los caminos abiertos, ¿eh? Están los caminos abiertos con esta persona. Ahí habrá pasos muy importantes, incluso pasos de pasar días contigo, días continuos contigo, esta persona. Entonces algo va a pasar con la otra parte, algo fuerte va a pasar con la otra parte. Vamos a ver qué más, Cáncer. Hay pasos importantes en este caso, en las relaciones ocultas. Vamos a ver qué más. Cáncer, llega el momento de sacar todo esto a la luz, de avances, y sale clarísimamente. Llega el momento de sacar esto a la luz y si esta persona comienza a pasar días consecutivos contigo, ten en cuenta que ya se acerca el final, ¿no?, de la relación, de la otra relación, ¿vale? O sea, que hay un avance contigo y hay una relación seria contigo, Cáncer. Me alegro muchísimo por ti. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Leo y tu ex. Vamos a ver, Leo y tu ex. Mi queridísimo Leo, ¿podría haber reencuentro en esta relación? Podría haberlo, ¿por qué no? Pero dicen, Leo, que tú vas a conocer a otra persona. Que esto que aquí se ha pedido un tiempo. Pero que en este tiempo sucede algo que cambia, que lo cambia todo. Y es que en este tiempo a ti se te cruza una persona en el camino, Leo. Dice, por esa razón, Leo no va a dar un paso atrás. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Leo. Yo veo, sí, comunicaciones habituales entre vosotros, pero se van a ir como mermando, ¿no? Van a ir mermando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y como que ya mata esa ilusión. Ya no hay esa ilusión, ya no hay ese afán de volver, ya no hay. Dice, y aquí, dice, es que aquí lo que pasa es que se empieza a tener un sentimiento o algún tipo de atracción hacia otra persona. Entonces ya no te interesan esas comunicaciones con tu ex. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Leo y tu relación oculta. Leo y tu relación oculta. ¿Qué podría pasar aquí? Dice, algo se ocultará aquí, algo fuerte. Algo fuerte. Te puedes estar preguntando, Leo, ¿qué está pasando? ¿Está pasando algo raro con la relación formal? Y dicen, sí. Es que puede estar habiendo un embarazo. Y esto no se sabe todavía. Llegará el momento que se va a saber, evidentemente. Pero ahora mismo no se sabe. Entonces dice que de momento tú vas a continuar con esta persona, Leo. Pero que más adelante, dice, tú te alejarás de esta persona por esta razón. Por esta razón. Vamos a ver qué más. Las relaciones ocultas es que son muy complicadas, ¿eh? Muy complicadas. Vamos a ver qué más. Leo, hay atracción entre vosotros. Eso sí sale, Leo.
Pero tú no le pidas a esta persona, no le pidas a esta persona más. Además que lo dicen clarísimo, no se le puede pedir a esta persona más. Hay una atracción fuerte, sí, pero a la hora de la verdad, a la hora de pensar en un futuro, a la hora de proyectos de cara a futuro, de boca vamos bien, de boca todos... Cuando estamos en la conquista, de boca se dice mucho, pero luego la puesta en la realidad es totalmente diferente. Entonces, yo te diría, Leo, que tu razón será la que te he dicho antes, el que tú descubras eso tan grave, ¿no? Que será para ti en ese momento. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Virgo, y tú es. A mí no me sale esta relación como terminada a día de hoy, Virgo. A mí no me sale terminada. A mí me sale muy en el aire todo, que esa persona que tú es necesita saber algo más para decidir si sigue o no sigue. Virgo. En lo que sale, dicen que es, bueno, lo que dicen es, esta relación está a expensas, o esta historia está a expensas a ver qué pasa, a ver qué... Sí, a ver qué pasa. O sea, se necesita saber algo más para decidir si se sigue o no se sigue. Bien, pero yo no veo una relación terminada, Virgo. No la veo terminada a día de hoy. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo, y tú es. Me hablan claro de una vuelta entre vosotros y de nuevos miembros en la familia, Virgo. Al embarazo, los que podáis tener hijos. Bueno, Virgo, vamos a seguimos con tu relación oculta. Virgo y tu relación oculta. Muchas indecisiones en esta historia, Virgo, muchas indecisiones. ¿Pero qué se va a hacer? Aquí hay que tomar una decisión. Dice, aquí la solución no está en coger y salir corriendo y dejar un tiempo de por medio a ver qué es lo que pasa. No. Aquí la solución no está ahí. Aquí la solución, dice, es enfrentar algo, Virgo. Enfrentar y enfrentarlo, ya está, no hay más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Y tu relación oculta. Hay que mantener la calma en este momento, Virgo, en esta relación. Dice, porque va a haber cambios, se van a tener muchas recompensas en la relación, pero también hay otros problemas paralelos. Y con esto hay que saber lidiar. Bien, Virgo. Así que... Dice, llega el momento de tomar decisiones, llega el momento de afrontar las cosas y de ponerlas las cosas a su nombre, ni más ni menos, Virgo. Vamos a seguir. Bueno, pues vamos a continuar con Libra. Libra y tú es. Vamos a ver cómo están las energías, Libra, con tu expareja. Libra, hay una comunicación con una persona de otro lugar, o había una comunicación con una persona de otro lugar. Libra, yo te voy a decir que todavía no tendrás claro que se ha terminado la relación hasta que tú sepas que existe otra persona, pero no que lo sepas porque yo te lo estoy diciendo, sino que lo sepas porque por tu ex o porque tú lo veas con tus ojos o algo así. Ahí es cuando te darás cuenta que la relación no ha terminado. Libra. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir. Libra y tú es. Además tiene pensamiento de irse a otro lugar, o de irse a ese lugar. Es lo que dicen. Tiene ese pensamiento de irse a ese otro lugar. Ahora mismo las comunicaciones que tú podrías tener con tu ex, si es una relación que hace poco se ha roto, es como que quedáis como amigos o algo por el estilo. ¿Puede haber encuentros sexuales antes de que se termine ya la relación rotundamente? Sí puede haber.
Sí puede haber. Los Libra que lleváis ya tiempo sin saber de vuestro ex, os digo que vais a tener noticias de tu ex mediante otra persona. Noticias que quizás te abran los ojos para que tú comiences a hacer tu vida. Vamos a seguir. Seguimos. Libra, que estáis en relación oculta. Muchos altibajos en esta historia, en esta relación. Dice, hay algo que se quiere controlar, Libra, y dice que es imposible controlar una situación. Libra, ¿habría una separación con la parte oficial? ¿Habría una separación en un futuro con la parte oficial? Dice, hay muchas discusiones. Hay muchas discusiones, pero por otros temas familiares dice, posiblemente no haya una separación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, que estáis en relación oculta. Hay mucha confusión sobre toda esta historia, ¿eh? A veces te puedes tener, Libra, la sensación de que esta persona te quiere dejar marchar, otras veces que te quiere ahí, otras veces que no sabe ni lo que quiere, unas veces te busca, otras veces no te busca, ni nada, cero. Entonces esto te puede llegar a confundir muchísimo, ¿no? Pero claro, esto es lo que no se puede controlar. Esto es lo que no se puede controlar. Las emociones, los sentimientos, esto no se puede controlar. Pero yo no te puedo hablar a día de hoy, Libra, de una separación en esa parte oficial. Sí es cierto que no es tan bien, que hay muchas discusiones entre ellos, pero no te puedo hablar de esa separación en sí, aún. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Escorpio y tu ex. Escorpio y tu ex. Escorpio, yo te puedo decir que está a punto de entrar otra persona en tu vida y pararía todo este proceso de una posible vuelta de cara a futuro. Posible entre comillas porque, Escorpio, creo que tú sueles pensar que una vuelta sería ya imposible. O tienes eso en mente, como que sería algo difícil por tu manera de ser, por tu manera de ver las cosas, por cómo han sucedido las cosas, y como que no quieres volver a vivir esa historia, ¿no? Como que habéis estado y no habéis estado, nunca ha quedado nada claro, nunca habéis sabido qué sois realmente, o en qué posición estaba, o tú o tu pareja. Vamos a ver qué más. Escorpio. Vamos a ver, Escorpio. Y tú es. Escorpio, aquí tienen que ver muchas situaciones, tiene que ver el tema de viajes o distancia, movimientos, familia y una persona del pasado, Escorpio. Entonces dice que es muy difícil que esta relación se reanude, ¿eh? Aparte de que va a entrar otra persona en tu vida, también te lo digo, Escorpio. Esto tú ya no lo ves como una segunda parte, tú ya no ves una segunda parte en todo esto, ¿eh? Vamos a seguimos. Escorpio y tu relación oculta. Hay alejamiento entre vosotros a día de hoy, Escorpio, por lo que veo. Pero de repente se reanudan las comunicaciones como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, esta persona aparece otra vez en tu vida como si no pasara nada. Pero ¿hasta dónde llevan esas comunicaciones, Escorpio? Esto va a seguir igual que antes, va a haber una separación. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver. Vamos a ver, Escorpio. Y tu relación oculta. Esta persona ya se ha estado pensando bastante el tema de una separación. Se lo ha estado pensando. Se lo ha estado pensando. Pero no veo una separación con papeles. Bueno, igual es que no hay papeles de por medio. Pero bueno, aquí dicen que sí, que de la parte oficial en un futuro, por lo que sea, digamos, se separará.
Escorpio, que tengáis mucho cuidado con los embarazos, los que podáis tener hijos, porque podría haber un embarazo entre vosotros. Escorpio primero tiene que salir del hogar y después se va a separar. O va a dejar esa relación. Así que, Escorpio, salen buenas cartas para ti. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Sagitario, y tú es. Vamos a ver, Sagitario. Sagitario, no te puedo hablar todavía de una separación rotunda en esta historia. No te puedo hablar de eso. Te puedo hablar de idas, de venidas, de comunicaciones entre vosotros, de reanudo, pero no lo tengo claro. Pero en todo esto hay alguien más, Sagitario. Aquí hay alguien más. Entonces, por eso no se termina todo esto de reanudar. Vamos a ver aquí una cosa. Sagitario, y tú es. Mucha indecisión. Muchísima indecisión. No se termina de reanudar. Dicen que sí, que vosotros vais a tener una segunda oportunidad en la relación. Finalmente puede pasar un poquito el tiempo. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Pero tendrían, Sagitario, que pasar muchos cambios para que la relación en esa segunda oportunidad funcione. O por lo menos tú, Sagitario, lo ves así. Que tendría que haber muchos cambios para que esa relación funcione. También veo otros asuntos, Sagitario, que no son solo los... el que haya otra persona en la mente, no. Hay otros asuntos que interfieren en el tema de que tarde más esta vuelta. Dice, hay unos asuntos económicos que interfieren un poco en esta vuelta y se puede retrasar. Bien. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, y tu relación oculta. Sagitario y tu relación oculta. Esta persona a día de hoy no puede comunicarse contigo. No es que no quiera, es que no puede. Esa es la diferencia. Quizá ha habido un problema y esta persona, digamos, está controlado o controlada. Entonces, a día de hoy no puede comunicarse, ¿vale? Vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Sagitario y tu relación oculta. Si se va a comunicar por mediación de otra persona. Yo voy a decir algo en esta historia, Sagitario. Esto se va de las manos. Esto se va de las manos. Esto, en estas emociones, esto no se puede controlar. No se puede controlar. Por mucho que se quiera, aquí dice que esto va más allá de una ilusión. Entonces, aquí hablan de una comunicación, que esa comunicación se dará a través de otras personas, se utilizarán a otras personas para tener la comunicación, habrá encuentro entre vosotros. Y en ese próximo encuentro tienes que contar de 2 a 3 meses y verás cómo se desarrolla todo. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Capricornio, y tú es. Capricornio, ahora mismo no hay comunicaciones, por lo que yo veo, dicen las comunicaciones están muy paradas. Hay mucho estancamiento en ese aspecto. Pero tengo que decir en este caso que sí hay vuelta. Tengo que decir que sí hay vuelta. Aquí hay un impedimento, es el impedimento de familiares, gente joven. Me hablan de gente joven.
que han intentado impedir esta relación. O sea, que hay cierta manipulación hacia tu ex. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Capricornio. Vais a estar como pareja de nuevo, y sale claro, con muchos cambios. Como pareja y con muchos cambios. Y posiblemente os vayáis del lugar el cual habéis estado residiendo este tiempo atrás, Capricornio. Vamos a seguimos con Capricornio y tu relación oculta. Capricornio y tu relación oculta. Esta persona podría estar tomando decisiones serias en su vida, pero necesita arreglar ante unas cosas, documentos o algo así para poder dar un paso importante. Capricornio, si tú tienes claro que quieres estar con esa persona, te diría que esperes, no te adelantes a ningún acontecimiento, porque esta persona está intentando solucionar o preparar, vamos a decir, el terreno para tomar decisiones. Vamos a seguir. Capricornio y tu relación oculta. Vamos a ver que se me ha caído aquí una carta, Capricornio. Vamos a ver, Capricornio. Tendrás una comunicación con esta persona, Capricornio, bastante sorprendente para ti, porque como que en esa comunicación ya es la esperanza, ya es tener claro algo, ¿bien? Y es una comunicación que tú no esperas, son palabras que tú no esperas, Capricornio. Me alegro muchísimo por ti. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Acuario. Y tú es... Acuario y tú es. A ver, ¿hay sentimientos entre vosotros? Sí. Pero hay alguien con mucho poder que interfiere muchísimo en vuestra relación. Entonces, si me preguntas por una vuelta, te digo Capricornio, te digo Acuario, perdón. Acuario. Tiene que pasar un tiempo. Acuario tiene que pasar un tiempo y aún así dice no estaría muy clara esa vuelta, dice aún pasando un tiempo se haría como un movimiento de vuelta pero muy inestable. No te puedo hablar de una vuelta profunda, estable, no, porque no la estoy viendo así, Acuario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Los caminos los tenéis abiertos, Acuario, sí te lo digo. Lo que pasa es que aquí hay muchas cosas que no deben de salir a la luz. Si sale esto a la luz, no... se van a empeorar mucho las cosas aquí, Acuario. Hay que mantener algo en la clandestinidad. No pueden salir ciertas cosas a la luz, Acuario. Vamos a seguir. Seguimos. Acuario y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Acuario y tu relación oculta. Te tengo que decir que ha habido mucho altibajo en esta historia, ha habido muchos parones. Pero estos parones yo lo veo como por tiempos, va por tiempos. Yo esta persona la veo como moviéndose mucho, Acuario, y cuando está en ese otro lugar, dice hay mucha distancia emocional, aparte de la distancia física, distancia emocional. Pero esto no quiere decir que la historia no vaya a seguir, la historia sí va a seguir. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es una persona que yo no sé si eres tú solo el que existes o la que existes. Es que yo pienso que aquí hay más personas. Yo te voy a decir algo, Acuario. Si tú estás esperando tener una relación normal con esta persona, tú vas a llegar al punto en el que te vas a dar cuenta que no
se puede tener una relación normal con esta persona, que no se puede tener una relación normal. Pero es por eso, porque es alguien que siempre tiene que tener a alguien más. Es una manera de ser. Acuario, ya me contaréis. Ya me contaréis. Ese punto va a llegar y tú te darás cuenta que debes de salir de esta situación. Demasiadas idas y venidas para ser una relación oculta. No merece la pena, ¿eh? No compensa. Vamos a seguir. Seguimos. Acuario, iba a decir otra vez. Piscis. Piscis, ¿y tú es? Vamos a ver, Piscis. Ya sabéis que estas tiradas las tenéis que aplicar a las personas que hace poquito habéis roto. Bien, Piscis, hablan de una continuidad en vuestra vida, hablan de una segunda etapa en vuestra vida clarísimamente, ¿eh, Piscis? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, dice, esta nueva etapa se coge con fuerza, pero uno de los dos tiende a ilusionarse con otra persona. O sea, que unas comunicaciones con otra persona y se pueden volver y tiende a ilusionarse. Entonces, esto es un problema. Esto es un problema. Pero esta persona que sale aquí, Piscis, dicen, tiene que ver mucho con una persona del pasado o con una situación del pasado, algo así. Algo así. Mira, esta relación todavía va a durar tiempo. Va a durar bastante tiempo. E incluso los que estéis casados, dicen, llegará un momento en el que se propondrá ya un divorcio serio y se parará. O sea, una vez ya todo arreglado, se parará. O sea, que yo todavía le doy tiempo a esta relación. O sea, yo no veo una relación terminada. No la veo así, Piscis. Lo que pasa es que hay uno de los dos tiene que cambiar cosas importantes. No cosas, sino cosas que hay que cambiarlas. Vamos a ver, Piscis. Inmadurez. Me hablan de la inmadurez de uno de los dos. Ese es el único problema. Si esto se cambia, la relación fluiría perfectamente, ¿eh? Vamos a quedarnos con lo positivo y es que hay una vuelta, ha salido claramente. Vamos a seguir. Seguimos con nuestro queridísimo Piscis y tu relación oculta. Vamos a ver, Piscis y tu relación oculta. Tú le dijiste a esta persona que hasta que no solucionara una situación no volviera, ¿no? Bueno, pues esta persona vuelve. Ahora, ¿ha solucionado la situación? Entre comillas, Piscis. Entre comillas, te digo. No está esa situación solucionada del todo. Hay un alejamiento, pero no está solucionada del todo. Piscis. Aunque yo con esta persona, bueno, pues te veo que vuelves, que esta persona vuelve a tu vida, se da otra oportunidad, va a haber cambios importantes, posibles embarazos para muchos de vosotros también. Cuidado con eso, embarazos para los que te podáis tener, ¿eh? Dice, esto está solucionado a medias, Piscis. Tienes que ser más contundente en este aspecto. No es que no hayas sido contundente con tus palabras. Es que esta persona, con que a ti te diga sí se ha arreglado, ¿te lo vas a creer? Pruebas. Eso es lo que aquí hace falta. Y dicen que no está totalmente arreglado. ¿Que hay sentimientos hacia ti? Sí, pero es una persona que quiere sopa y tetas. Y sopa y tetas no puede ser. O sopa o tetas. Piscis, ya me contaréis. Bueno, mis corazones, me despido. ¿Qué más que deciros? Que espero os haya gustado este vídeo, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, no olvidéis activar la campanita, muy importante. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.